En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Esta es la última celebración del año litúrgico. Durante todo el año, las lecturas de la Santa Misa nos han estado dirigiendo hacia el fin último de nuestro Rey. Y nosotros, el Señor vino a establecer su reino. Y hoy celebramos que ese reino ya establecido, ya dentro de nosotros, va a cumplirse plenamente en su segunda venida. Bendito sea Dios. Feliz solemnidad. La primera lectura está tomada del libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Seguí mirando en mi visión nocturna, y he aquí que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Avanzó hasta el anciano venerable y fue llevado ante él. A él se le dio dominio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Bendito sea Dios. Pues aquí San Daniel, como todos los profetas profetizan. Los profetas tienen pues varias misiones. El profeta es una persona que habla de parte de Dios a su pueblo. Dios instruye a su pueblo a través de los profetas. En el Antiguo Testamento, esa instrucción pues venía acompañada muchas veces con profecías. Pueblo de Dios, hagan esto, esto y esto, y si no, esto otro les pasará. Pueblo de Dios, si no hacen esto, esto y esto, esto otro le pasará. La enseñanza, el guiar al pueblo de Dios, que Él ha querido hacerlo por los profetas, venía acompañado muchas veces de profecías, de anuncios de lo que iba a pasar en el futuro. El profeta Daniel, San Daniel, pues tiene un lugar muy especial porque él profetizó de los últimos tiempos. Muchos profetas profetizaron qué sucedería cuando Mesías viniera. San Daniel también profetizó qué iba a suceder en la primera venida de nuestro Señor, pero él profetizó muy especialmente de qué va a suceder en la segunda venida del Señor, que es la que tú y yo estamos esperando. La iglesia va a comenzar el tiempo de Adviento la semana que viene, si Dios quiere, para que probemos un poquito lo que experimentó el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, esperando a Mesías la primera vez, pero siempre teniendo claro que Mesías ya vino la primera vez y que tú y yo estamos esperando su segunda venida. Y de esto nos habla San Daniel. He aquí que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Avanzó hasta el anciano venerable y fue llevado ante él.
El anciano venerable representa aquí al Padre, a Dios Padre, y uno como hijo de hombre. El hecho de que diga como hijo de hombre resalta o aclara o indica que no es un simple hombre. Sí es hombre, pero no solamente hombre, porque Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Es Dios y hombre verdadero. En apariencia parece un hombre. Cuando él caminó por la tierra santa, crecía, comía, como cuando niño jugaba con sus compañeros, aprendió a hablar el lenguaje humano, aprendió a caminar, cantar, rezar, todo eso en su naturaleza humana. Pero Jesucristo no solo tiene naturaleza humana, sino naturaleza divina. Por eso es hombre real y en apariencia es solamente hombre, pero en realidad es mucho más. Es hombre y Dios. He aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Avanzó hasta el anciano venerable y fue llevado ante él. A él, a este como hijo de hombre, se le dio dominio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. El pueblo de Dios escogido en el Antiguo Testamento, de donde tenemos, como dice San Pablo, las profecías, los mandamientos, la elección, pues es el pueblo fundado por el único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios que nos creó, que nos dio los 10 mandamientos. Y en las profecías se dice que ese Dios, ese único y verdadero Dios, se le iba a dar a conocer al mundo entero. Y eso sucedió con la venida de nuestro Señor, la primera venida de nuestro Señor, donde la comunidad de Dios, la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, que era solamente hebrea, con la venida de Dios hecho hombre se convirtió en la iglesia católica, la iglesia para todos los pueblos y naciones, la iglesia universal. Y es en esa iglesia donde se extiende el reino de Dios, en Cristo. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron a Jesucristo Rey. La iglesia es católica primero porque está abierta a todos los pueblos, también porque ha llegado a todos los pueblos. Es una de las señales, una de las cosas que debe ocurrir antes de la segunda venida del Señor. Nos enseña el catecismo que el evangelio debe ser predicado en toda la tierra. Y así ha sido. Unos dirán, pero bueno, es que en los sitios árabes musulmanes no se puede predicar. Esos sitios, hermanos, fueron cristianos mucho antes de que el mal llamado profeta Mahoma naciera. Que no fue profeta, o si lo fue, no fue de Dios. Y claro, no existe en esas tierras, no se puede a veces ni hablar del evangelio, tener una Biblia, mucho menos profesar la fe cristiana públicamente. Pero no es que el evangelio no haya sido anunciado en esas tierras. Habían cristianos ahí antes de que los musulmanes destruyeran el cristianismo. Recordemos que según el Corán, hay 3 maneras de que los musulmanes traten a los no musulmanes, o convertirlos, o esclavizarlos, o matarlos. Claro, pues de esa manera, pues donde quiera que el Islam se arraiga,
pues ya no queda cristianismo. Pero el Evangelio ha sido anunciado en el mundo entero, aunque hoy en día no se pueda hablar de ello, o no parezca eso en las tierras musulmanas, o no parezca eso en estas tierras, o en Europa o en Estados Unidos, donde pues al Dios que se sigue no es al Dios verdadero, glorificando el pecado, etcétera, etcétera. Pero bueno, la primera lectura nos dice que el rey, con apariencia de hombre, todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Y ya la iglesia ha predicado en el mundo entero. El que haya aceptado el mensaje, pues vive en la gracia de Dios. El que no, no. Y estamos esperando la segunda venida, porque el Señor va a reinar. Oh sí. El Señor comienza reinando en nuestros corazones, pero Él va a reinar en el mundo entero. Él es Rey del universo. Esa es la solemnidad de hoy. Solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Oh sí. Toda la creación aceptará y estará bajo el dominio, bajo el reinado de Jesucristo Rey, de una manera visible, palpable, completa. Eso estamos esperando. Muchos judíos que todavía no quieren aceptar a Jesús como Mesías, tienen en su mente ese reinado de Dios completo, y lo tienen porque Dios así lo ha anunciado, y es cierto, y va a venir. Lo que pasa que los judíos se olvidan que ese Mesías, aparte de ser el León de Judá, el Rey de Reyes, también es el varón de dolores que describe Isaías. También es ese que cargó con nuestros pecados, que fue traspasado por nosotros. Todas estas son profecías de Mesías. Y es el mismo Rey, es el mismo Mesías. Claro, al ellos no querer aceptar el dolor que Mesías tuvo que pasar y solamente enfocarse en la glorificación y el establecimiento del reino de Dios al final, pues no quieren aceptar a Mesías. Pero otra de las profecías nos dice que antes de que el Señor venga en su segunda venida, el pueblo judío va a aceptar a Cristo. Pidamos por ellos. Pidamos que así sea. Y seamos nosotros fieles también, viviendo y dejando que el Señor sea Rey en nuestros corazones. En todo, las decisiones que tomo, las palabras que digo, la ropa que me pongo, los lugares que visito, las conversaciones que sostengo, las cosas que miro con mis ojos, escucho con mis oídos, todo eso, que Jesucristo sea Rey de todas mis acciones, de toda mi vida. Y así cuando Él venga, pues va a ser una gran alegría para mí, si estoy desde ahora dejando, dejando que Él ya reine en mí, pues cuando venga a establecer su reino, será un gran motivo de alegría, y no de sufrimiento, dolor y pena o miedo, como será para aquellos que en estos momentos no dejan que Jesucristo reine en sus corazones, que reina el pecado, que reina las pasiones. Pues yo como lo que me da la gana, veo los programas que me da la gana, cometo los pecados que me da la gana. Bueno, pues si es así que estás viviendo y Jesucristo no es Rey en tu corazón y en tu vida, pues cuando venga vas a sufrir, hermano, vas a sufrir. Así que deja que el Señor reine en tu corazón desde aquí y desde ahora. Si estás en pecado, confiésate. Si no has recibido los sacramentos, comienza a recibirlos. Si estás viviendo en una situación pecaminosa, rompe con ella. Hoy estaba considerando en la Santa Misa cómo hay personas que tienen amor
y temor de Dios suficiente para no pararse a comulgar, aunque vienen a misa. Y yo digo, bueno, pues esta persona tiene suficiente amor y respeto a Dios para no recibirlo indignamente. Bendito sea Dios por ello. Y pido para que estas personas reciban la gracia de arreglar su situación, sea cual fuere, para que sí puedan recibir al Señor en la gracia de Dios y dignamente. Y si tú eres uno de ellos, pues ánimo, ánimo, aprovecha, que queda poco tiempo. El Señor está a la vuelta de la esquina. El Salmo 92 o 93, depende la traducción. Señor, tú eres nuestro Rey. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Señor, tú eres nuestro Rey. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, tú eres nuestro Rey. Pues sí, el Señor es Rey independientemente de nosotros. Él es Rey y Él reina. ¿Cuánto dejo que reine en mi corazón? Pues ya ahí está la decisión más grande de mi vida. ¿Voy a aceptar ser perdonado y estar en la gracia de Dios y dejar que me salve o no? Porque el Señor sigue siendo Rey. Eso no le quita que yo le acepte como Rey o no. No le quita su realidad de que el Señor es Rey. Y de que quiera yo o no, va a suceder lo que Él quiera, porque Él es Rey. Y Él ha puesto las leyes y lo gobierna todo. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué te toca a ti, a mí? ¿Qué nos toca? Aceptarlo. Procurar la santidad. Dice aquí el último verso del Salmo. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Si seguimos las leyes de Dios, los 10 mandamientos, viviremos en santidad. Entonces el Señor reinará en nuestros corazones. El Señor reina independientemente, pero en mi corazón, Él no obliga su reino en mi corazón, quiere que sea voluntario. Y si no acepto al Rey, pues cuando venga, ya sabemos cómo nos enseña el Señor en el Evangelio, que aquellos que no querían que el Señor reinara sobre ellos, pues la pasaron muy mal. Porque si no voy al cielo, la otra opción es el infierno, que es una eternidad sin Dios. Y no es eso lo que queremos. Y solo hay un camino, Jesucristo. Estando en su gracia, rompiendo con el pecado, confesándome, viviendo en su gracia, dejando que Él reine en todo mi ser, entonces sí podré entrar, entonces podré escuchar esas palabras de Jesús diciendo, vengan, benditos de mi Padre, para recibir el reino preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Desde un principio el Señor lo que quiere es que seamos eternamente felices con Él. Debemos dejar que Él reine en nosotros para poder entrar a su reino. Segunda lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho estirpe real, sacerdotes para su Dios y Padre.
A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene rodeado de nubes, y todos los ojos le verán, incluso los que le traspasaron, y se lamentarán por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Bendito sea Dios. Pues sí, el Señor es rey ya, desde ahora, desde que vino a establecer su reino, desde que nos dijo hace 2000 años el reino de los cielos está cerca, desde ahí vino a establecer su reino. Y el reino crece y el reino se desarrolla en nuestras almas, tanto cuanto le dejamos. Pero el Señor va a venir en gloria y majestad ya a establecer su reino completamente, para que se sienta, para que sea real, y es real, para que sea perceptible, para que todo esté sometido al Rey de Reyes. El Señor es hijo de David, es uno de los títulos que tiene, dado por el Espíritu Santo, dado por Dios mismo. Pues la historia del rey David, si no la han leído, los invito a que la lean. Está en los libros de los reyes, las crónicas, los libros de Samuel. Pues David fue ungido rey, pero no comenzó, no tenía su corona de rey hasta años más tarde. Incluso luego tuvo que pasarlas muy mal. Una vez tuvo su corona, tuvo que librar muchas batallas, tuvo que sufrir muchísimo. Finalmente hubo paz en su reino. El reino de David ya fue establecido y en paz, de manera que cuando Salomón, su hijo, tomó poder, pues el reino de David en la tierra de los hebreos estaba establecido. Todo el dominio de Dios estaba vigente, palpable y real en la tierra de Israel. Pero eso tomó mucho tiempo y eso fue una profecía del reino de Dios. Jesucristo nuestro Señor vino como rey, fue ungido como rey, recibió su corona de espinas, sufrió muchísimo y ha estado sufrió muchísimo en su cuerpo y en su iglesia. Por eso dice San Pablo en la carta a los Colosenses: yo sufro en mi cuerpo lo que le falta a los sufrimientos de Cristo, porque el Señor ha de pasar por el sufrimiento. Él pasó allá en el Calvario, pero su iglesia sigue sufriendo. A eso es a lo que se refería San Pablo, de sufrir en su cuerpo lo que le falta a los sufrimientos de Cristo, porque la iglesia tiene que seguir a su Señor en la pasión y muerte. He estado dando la cita equivocada, creo que había dicho que era 675, pero es el número 677 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos enseña que la iglesia tiene que seguir a su Señor en su pasión y muerte para llegar a la resurrección. Pues el Señor, la iglesia tiene que pasar por esos sufrimientos y la iglesia está esperando la segunda venida del Señor. Y aquí repite el apóstol San Juan: se lamentarán por él todas las tribus de la tierra. Es decir, todos aquellos que no han dejado que Jesucristo sea rey en su vida, cuando Él venga a establecer su reino en el mundo, la van a pasar mal. Porque fuimos creados para el reino de Dios. Fuimos creados para conocerle, amarle y servirle. Y mediante esto salvar nuestra alma, estar en paz y unión con Él, disfrutar con Él eternamente. Para eso tú y yo hemos sido creados.
Si ya desde ahora dejamos que Él reine, pues mira, no seremos de los que se lamentan. Dice aquí que se lamentarán por Él todas las tribus de la tierra. Entiéndase, se lamentarán los que no habían querido que Él reinara en sus corazones. Porque cuando venga a reinar y ya no haya opción, sino que venga a establecer y manifestar su reino, pues si no he estado con Él, no entraré a su reino. Y repito, la opción es el infierno. El que no está con Dios está contra Él. El que no vive con Dios eternamente una vez muere, pues vive eternamente sin Él. Son dos opciones. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 37. Pilato entró de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿Dices esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy yo judío?, respondió Pilato. Tu gente y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: O sea, que tú eres rey. Jesús contestó: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Bendito sea Dios. Pues aquí hace una pequeña referencia el Señor a un malentendido del reino de Dios, condenado por la Iglesia, ese malentendido del reino de Dios. A través de la historia ha habido reinos humanos, reinos de este mundo, que han seguido más o menos las leyes de Dios. Ha habido reyes en la tierra que han dejado que el Señor reine en sus corazones a mayor o menor grado. Ha habido muchísimos reyes en la tierra que han rechazado completamente el reinado de Cristo en sus corazones y, por lo tanto, en sus reinos humanos. Viendo los reinos de reyes santos como la sierva de Dios Isabel la Católica, Santa Reina, pues uno ve como el Señor reinaba en su corazón. Era una reina santa. Y al ella ser reina, pues ella procuraba que en su reino se respetaran las leyes de Dios. Que en su reino, todas las leyes en su reino fuesen de acuerdo al Evangelio. Pues ella, no es que el reino de Dios fue establecido por ella, el reino de Dios vive en nosotros, en nuestros corazones. Pero al ella dejar que el Señor reinara en su corazón, pues eso lo comunicó al área que le tocó, a su vocación. Su vocación fue ser la reina de Castilla. Pues como reina de Castilla, reina de las Españas, más adelante, pues ella procuró que en España, en Castilla, Jesucristo fuese rey. Fuese rey porque todas las leyes y todo lo que el gobierno hacía estaba basado en el Evangelio. Felipe II hasta cierto punto también hizo eso. Francisco Franco también hizo eso. Ha habido San Luis de Francia, ha habido un número de reyes católicos, reyes que han dejado que el Señor reine en su corazón y que eso se comunique a su reino. Lo que no podemos
hacer es equiparar completamente, equiparar de una manera igual a igual el reino de Cristo con cualquiera de esos reinos. Por católica que haya sido la España de la sierva de Dios Isabel la Católica, ese no es el reino de Dios. Por católica que hayan sido las leyes en España durante Francisco Franco, ese no es el reino de Dios. Que fueron reinos o fueron gobiernos donde se le dio la gloria a Dios, sí. Donde se procuró que las leyes del Evangelio guiaran las leyes civiles, sí. Pero eso no es el reino de Dios. El reino de Dios sigue siendo en nuestros corazones. Y el reino de Dios llegará a su plenitud en todo el universo, en toda la creación, pero solamente en la segunda venida del Señor. Así lo enseña la Iglesia. Por eso la Iglesia condena ciertos tipos de mileniarismos o de desarrollos del reino de Dios como si fuese un reino político. No, no es así. Por muy santo y bueno que sea un rey y muy de acuerdo al Evangelio que sea su reinado, ese no es el reino de Dios, porque el reino de Dios está dentro de nosotros. Por un ejemplo, voy a poner un ejemplo, en un convento donde todas las reglas y las leyes de ese convento están dirigidas a que los que ahí vivan en la gracia de Dios y tengan una vida de contemplación. Pues muy bien. Pero cada individuo, puede haber ahí en ese convento individuos que no estén en la gracia de Dios. Y aunque ellos estén dentro del convento y un convento que siga las leyes y costumbres muy santas, puede que tenga un monje o una monja, depende qué tipo de convento sea, que no esté en la gracia de Dios. Y si ese es el caso, el Señor no es rey en ese corazón. Por eso es que no se puede comparar las obras de hombre, los reinos de los hombres, con el reino de Dios. Aunque haya reinos de hombres que sigan más o menos el Evangelio, no es lo mismo. El reino de Dios está en nuestro corazón, es aquí donde el Señor comienza a reinar y sí reinará en toda la creación, pero en su segunda venida. Por eso aquí el Señor le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, mi reino no funciona como los reinos de este mundo. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pero el Señor sigue siendo el rey, rey de reyes, rey de todo, y sigue reinando, y el Señor ya está reinando y está sentado en su trono, como cuando David fue el rey de Israel, pero no toda la tierra de Israel estaba sometida a David. Tomó tiempo. Pues igual, la historia de la iglesia han sido 2000 años donde el Señor, a través de la iglesia, sigue extendiendo su reino. Y la verdad que si uno mira externamente, pues como que no se ve que el Señor es rey, aunque lo es. Es una de las cosas que los judíos que no han aceptado al Señor miran y dicen, pero yo no veo todo aquello que se nos promete. Pilato tampoco lo veía, aunque estaba ahí. El Rey de Reyes estaba en sus narices. La iglesia, los fieles de la iglesia, la esposa de Cristo, está aquí en este mundo, aunque no está tan visible como nos gustaría, no está tan visible como lo estuvo hace años, en la España católica, por ejemplo, en el reinado de Felipe II, donde el sol no se ponía, el reino donde el sol no se ponía. Pero la iglesia sigue siendo la esposa de Cristo, el Señor sigue reinando y el Señor fue rey incluso en su pasión, en el Calvario. El Señor fue rey desde la cruz, donde no parecía rey, donde
lo miraban, dice el profeta Isaías, él no tenía belleza para que nos sintiésemos atraídos a mirarlo. Se refería a cómo se veía el Señor en su pasión. Muy herido, muy privado de belleza física por los golpes, por los abusos que había recibido, los latigazos, todo ensangrentado. Pues así está la iglesia, así ha estado la iglesia. Pero sigue siendo la iglesia, sigue siendo la una santa, católica y apostólica esposa de Cristo. Y estamos, pues, como enseña el catecismo en el número 677, pues la iglesia tiene que pasar por eso y ya pues vendrá la resurrección. ¿Qué podemos hacer? 3 cosas. Procurar que el Señor reine en nuestros corazones, viviendo en la gracia de Dios, confesándonos si estamos en pecado para volver a la gracia de Dios. La primera. La segunda, procurar que otros también estén en la gracia de Dios, invitarlos a que se confiesen con el ejemplo, viviendo una vida tan santa como podamos con la gracia de Dios, y con las palabras, invitándolos a que conozcan el catecismo, a que conozcan la palabra de Dios, a que vivan una vida de gracia. Y la tercera cosa que podemos hacer es rogarle al Señor cada día que venga en su reino. La segunda petición del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Y la oración de los primeros cristianos y la oración de tantos y tantos hebreos católicos de España, que les ganó el sobrenombre de marranos, es la oración que estamos llamados a hacer también. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.